A ver, seamos claros, Europa está ahora mismo en una auténtica encrucijada. Hay decisiones sobre el clima y la competencia global que se están tomando ya, y aunque nos suenen muy lejanas, van a definir el coste de nuestra próxima factura de la luz o, por qué no, de la cesta de la compra. Vamos a desgranar todo esto. Siempre estamos oyendo hablar de cumbres en Bruselas, de los vaivenes de la bolsa. Parece algo muy abstracto, ¿verdad? Pues la realidad es que cada una de esas grandes decisiones macroeconómicas acaba tarde o temprano reflejada aquí, en el ticket del supermercado. La economía europea no es algo etéreo, es literalmente el precio que pagamos cada día. Y en el corazón de Europa hay una tensión, un debate bastante incómodo, la verdad. Se está discutiendo si el continente está realmente preparado para lo que muchos llaman una tormenta perfecta. Por un lado, los costes cada vez más reales y tangibles del cambio climático. Y por otro, una competencia global que, vamos, no da ni un respiro. Son dos frentes abiertos al mismo tiempo. Empecemos por el primer gran desafío, la factura del clima. Y ojo, porque no es algo que pagaremos en el futuro, no, es algo que ya estamos pagando. Y esto va mucho más allá de los debates sobre coches eléctricos o plásticos de un solo uso, ¿eh? A ver, el cambio climático no es solo que haga un poco más de calor, se manifiesta en los extremos. Vemos inundaciones que son devastadoras, incendios forestales que parecen incontrolables, sequías, pero también olas de frío polar que lo paralizan todo. El verdadero problema es que estos fenómenos que antes eran excepcionales se están convirtiendo en la nueva normalidad, y nuestra economía sencillamente no está diseñada para soportar esto. Y es que cada uno de estos eventos climáticos, desencadena una reacción en cadena. No es solo un bosque que se quema o una ciudad que se inunda. Pensemos un momento. Son infraestructuras clave que quedan dañadas, son cadenas de suministro que se rompen, es la producción que se paraliza y, claro, los costes que se disparan. Al final, esa factura siempre llega a alguna parte. Y que nadie se confunda, ¿eh? Esto no va de ideologías políticas. Es pura y dura economía básica. Una ola de calor que te arruina una cosecha entera o una inundación que corta una autopista clave tienen un impacto directo e inmediato en los precios y en el abastecimiento. Son matemáticas, no es política. Y la cifra es simplemente brutal. Hablamos de miles de millones de euros para adaptar nuestras infraestructuras y redes energéticas a estos nuevos extremos climáticos. Pero la clave, lo más importante, es esto. El coste de no hacer nada, de seguir simplemente reparando en lugar de prevenir, será infinitamente mayor. Pero bueno, el clima no es el único frente abierto, ni mucho menos. Mientras Europa mira hacia adentro para intentar solucionar sus problemas, el resto del mundo avanza a una velocidad de vértigo. Y la competencia económica, creedme, es feroz. Desde potencias como Alemania surge una advertencia muy clara. Si cada país europeo decide actuar por su cuenta, ir por libre, el euro pierde fuerza y, como consecuencia, todo el continente pierde competitividad. La división en un mercado global como el actual es una debilidad que los competidores no dudan un segundo en aprovechar. Vale, ¿y qué significa esa cooperación? Pues se traduce en acciones muy concretas. Significa invertir juntos en industrias estratégicas, en crear cadenas de suministro que no dependan de un solo país que esté a miles de kilómetros. Y sobre todo, en proteger el euro. Porque un euro fuerte no es solo un símbolo, es la herramienta que le permite a Europa negociar de tú a tú en el escenario mundial. Es que el contraste, si miramos el panorama, es evidente. Por un lado tienes a Estados Unidos, que avanza con su dominio tecnológico y la fuerza imparable del dólar. Por otro, China, que ejecuta planes estratégicos a décadas vista, sin tener que preocuparse por los ciclos electorales. Y mientras tanto, Europa a menudo se ve enredada en debates internos complejísimos entre sus países miembros, lo que lógicamente ralentiza la toma de decisiones. Claro, el debate es esencial, es la base de la democracia. Pero hay un problema. En la economía global, la velocidad es absolutamente crucial. Mientras Europa está deliberando sobre cuál es el siguiente paso, sus competidores ya están corriendo. Y esa diferencia de ritmo se traduce directamente en pérdida de oportunidades y de cuota de mercado. Vale, pero la pregunta del millón es, ¿cómo aterriza todo esto en nuestro día a día? Pues un buen termómetro para verlo es el IBEX 35. Aunque parezca algo solo para inversores, el comportamiento del principal índice español nos muestra a la perfección cómo este equilibrio global nos afecta directamente. Hay que entender que el IBEX 35 no es una isla, no es una burbuja aislada, para nada. Su salud depende tanto de la fortaleza de nuestros propios bancos y empresas energéticas como de lo que pase al otro lado del mundo. Si la economía de Estados Unidos estornuda, la nuestra se resfría. Y si el crecimiento de China se frena, las empresas europeas que venden allí sus productos lo notan en sus cuentas, al día siguiente. Y aquí es donde se ve la tremenda complejidad del equilibrio. Un euro débil es una noticia fantástica para las empresas que exportan, porque sus productos son más baratos y competitivos fuera. Pero a la vez es una noticia pésima para todos los demás, porque la energía que importamos, como el petróleo o el gas, se paga en dólares y de repente se vuelve muchísimo más cara. Es un juego de balancines constante.
Entonces, si juntamos todas las piezas, el desafío climático por un lado y la enorme presión competitiva por otro, ¿dónde nos deja esto? ¿Cuál es el momento de la verdad para Europa? O sea, ¿qué significa todo esto en la práctica? Pues la lista de deberes para Europa se puede resumir en 3 puntos, que son cruciales. Primero, adaptarse al clima no es una cuestión de ecologismo, es de pura supervivencia económica. Segundo, o se compite como un bloque unido o los países por separado serán irrelevantes. Y tercero, un euro fuerte es la mejor defensa y a la vez el mejor ataque en la economía global. Porque al final del día, y esto es clave, la economía no entiende de buenas intenciones, ni de discursos políticos, para nada, entiende de resultados. Los mercados reaccionan a hechos, a datos, a acciones concretas. Todo lo demás es solo ruido. Entonces, ¿cuál es el panorama final? A ver, Europa no está al borde del colapso, ni mucho menos. Pero su mayor riesgo ahora mismo es la complacencia. Creer que puede quedarse quieta mientras el resto del mundo va a toda velocidad. El clima no va a esperar. Estados Unidos sigue innovando sin parar y China ejecuta sus planes sin dudarlo un instante. La inacción, ese es el verdadero peligro. Y la pregunta final, en realidad, lo resume todo. El futuro económico de Europa no se juega en las ruedas de prensa, se juega en las fábricas, en los laboratorios y en las infraestructuras que se construyan o que no se construyan. La elección, en el fondo, es simple: discursos o resultados. El reloj ya está en marcha.